Eso, muy bien. Bueno, pues ya como dijo mi compadre Saúl, mi nombre es Marcial Muñoz, soy el pastor de Iglesia Orchard y bueno, como siempre les digo allá en Iglesia Orchard, no quiero que me veas como un pastor, no quiero que me veas como alguien con muchísimo más espiritualidad que tú, claro que no, también soy una persona que comete muchísimos errores, ¿verdad que sí, mi amor? Entonces, soy exactamente igual que tú, cometo mismos, bueno, no sé si los mismos errores, ¿verdad? No los conozco, pero también soy una persona que cometo errores y lo más importante, soy una persona que necesita tanto de Dios como ustedes necesitan de Dios, ¿verdad que sí? Y por eso es que estamos aquí, porque como les digo en Iglesia Orchard, y yo creo que es lo mismo en Iglesia Victory, Iglesia Victory no es un museo de santos, ¿ok? Yo sé que todos se ven bien bonitos entrando con su Biblia bajo del brazo y así mirando para arriba y casi como que les brilla el rostro, ¿no? Pero Iglesia Victory no es un museo de santos. Iglesia Victory es un hospital para pecadores, ¿verdad que sí? Entonces yo les quiero agradecer muchísimo. Yo he estado muchas veces aquí, ustedes no me han visto, algunos de ustedes los había ya visto antes porque el año pasado hicimos una conferencia aquí. Pero la verdad es que yo he estado muchas veces aquí en Iglesia Victory, no, nada más que no me había tocado estar aquí un domingo, como ya lo escucharon. Saúl, el pastor Saúl y yo somos compadrísimos, es mi compadre, somos muy amigos. La verdad es que estoy bien agradecido por la vida del pastor Saúl. Ustedes no lo saben, pero el pastor Saúl y yo somos vecinos. En serio, así estamos como a una cuadra de distancia el uno del otro. Yo le escucho cuando su esposa le está gritando, él escucha cuando mi esposa me está gritando. Entonces tenemos una conexión muy especial. Saúl y yo, cuando me mandan al sofá, caigo a su casa. Cuando me mandan al sofá, él cae a mi casa. Pero la verdad es que es un honor, de veras, un honor para mí estar con ustedes el día de hoy. Me siento como en casa, en serio, me siento como en casa. He estado muchísimas veces aquí y qué padre que puedo estar ahora teniendo la oportunidad de compartir con ustedes un poco de lo que Dios me ha hablado. Pero bueno, ¿cuántos de los que están aquí conocen la historia de Jonás? Levanten la mano. ¿Cuántos de los que están aquí conocen la historia de Jonás? Y cuando pensamos en la historia de Jonás, pensamos en Jonás y la ballena. No sabemos si era una ballena, la Biblia nada más nos dice que era un gran pez. Pero es lo que nos han enseñado desde chiquitos, ¿no? A Jonás, la ballena, lo vomita y esto es lo que sabemos. Pero la verdad es que la historia de Jonás va mucho más allá que eso. La historia de Jonás es una historia llena de esperanza. Y es lo que vamos a ver el día de hoy porque estamos en esta serie de mensajes, una comunidad de amor, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a ver cómo podemos nosotros ser una comunidad de esperanza. Para aquellos que a lo mejor no están muy relacionados con la historia de Jonás, déjenme les platico bien rápido de qué se trata esta historia. Jonás era un profeta de Dios. ¿Qué hacían los profetas de Dios? Eran simplemente los mensajeros de Dios, eran los que entregaban el mensaje de Dios a la gente. Entonces Dios viene a Jonás y le dice: Jonás, necesito que vayas a la ciudad de Nínive, porque esos cuates son malvadísimos, son perversos, no tienen temor de Dios. Necesito que vayas y les prediques y les digas que si no se arrepienten, en 40 días vamos a destruir la ciudad. Entonces Jonás, en lugar de obedecer, agarra exactamente para el otro lado, el lado contrario. Agarra un barco, agarró sus canicas y se fue. Dijo: yo no juego, vámonos. Entonces desobedece, se va al lado contrario, se sube a un barco y entonces por la desobediencia de Jonás, Dios manda una tormenta, empieza a azotar el barco. Todos los tripulantes de ese barco empiezan a clamar a sus dioses porque ellos no conocían a Dios. Y entonces Jonás les dijo: ¿saben qué? Pues ahora sí, como decimos, ¿verdad? No son ustedes, soy yo. Yo soy el del problema. Entonces si quieren que esta tormenta se calme, lo único que tienen que hacer es arrojarme al mar. Entonces Dios, los chavos lo agarran a Jonás, lo arrojan al mar y entonces Dios manda un gran pez que se trae a Jonás. Y Jonás pasa en el estómago del pez 3 días y 3 noches y entonces clama a Dios dentro de la panza del pez. Jonás clama a Dios y dijo: Dios, por favor, dame una segunda oportunidad. Y yo no sé si ustedes han leído este libro de Jonás, pero yo creo que el tema principal de este libro de Jonás es Dios dando una segunda oportunidad. Entonces, siendo Dios tan misericordioso como es Él, Dios le da una segunda oportunidad. El pez vomita a Jonás y Jonás ahora está ahí en la playa. Obviamente no se la está pasando muy bien en la playa. Imagínate todo vomitado, lleno de quién sabe qué. Y entonces ahora sí Jonás decide obedecer a Dios. Y aquí es donde vamos a agarrar nosotros en la historia. Estamos en Jonás capítulo 3 y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero como te digo, esta historia es mucho más que simplemente una historia para niños.
vamos a ver cómo Dios derrama de su amor, de su misericordia. Acuérdate, estos cuates, los ninivitas, cuando Dios le dice a Jonás, Jonás, necesito que vayas a la ciudad de Nínive. ¿Quiénes eran los ninivitas? Estos cuates eran los peores enemigos de Israel, eran los más malvados, eran bien salvajes. Estos cuates agarraban a los enemigos, los torturaban, los despellejaban vivos, los enterraban en la arena y después los ponían a escuchar música de Bad Bunny. O sea, imagínate la tortura de los enemigos de los ninivitas. Si te gusta Bad Bunny, ni modo, perdón, lo tenía que hacer, lo tenía que decir, ¿no? Entonces, Dios dice, oye, ¿sabes qué? Estos cuates son malvadísimos. Necesito que vayas y les prediques. Entonces, esto es más que una historia de niños, es una historia de amor, es una historia de esperanza. Es una historia de cómo Dios derrama su gracia y su misericordia aún con aquellos que nosotros pensamos que no lo merecen. Y ese es el punto principal del día de hoy, lo tengo aquí en las pantallas, que esto es lo que Dios quiere. Desde que la humanidad cayó, desde que la humanidad se separó de Dios y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, esto es lo que Dios quiere desde el principio. Dios quiere traer a la gente que está lejos de Él, los quiere traer cerca de Él. De eso se trata toda la historia de Dios. Dios quiere traer a la gente que está lejos de Él, los quiere traer cerca de Él. Te voy a dar nada más 2 puntos. ¿Sí? El primer punto es número 1, Jonás va hacia Nínive. Así que si tienes tus Biblias, ábrela ahí en Jonás capítulo 3. Si no la tienes, aquí vamos a estar mostrando los versículos en las pantallas. Pero Jonás capítulo 3, versículo 1 dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Ahora me quiero detener aquí tantito. Cuando la Biblia dice que Dios le dijo a Jonás por segunda vez, no está diciendo nada más que le estaba repitiendo otra vez lo que él tenía que hacer. Esta frase de segunda vez es una palabra hebrea que se pronuncia sheni, que significa literalmente una segunda oportunidad. Dios le está dando a Jonás una segunda oportunidad para que Jonás pueda obedecer a Dios y entonces entregar esa gracia y misericordia a este pueblo que tanto lo necesita. Ahora, nosotros muchas veces como humanos no entendemos las segundas oportunidades. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y muchas veces es difícil darle una segunda oportunidad a las personas que nos han lastimado, a las personas que nos han herido, a las personas que nos han hecho mal. ¿Cuántos de ustedes han escuchado algo así como que, híjole, me pasó algo tan gacho que no se lo deseo ni a mi peor enemigo? ¿Cuántos han dicho eso? Si has dicho eso, no has tenido peores enemigos, la verdad. Porque la neta, nosotros no somos tan amorosos. Así que ni a mi peor enemigo no, sí se lo deseas, compadre, ¿cómo no? Sí se lo deseas, la neta es que sí. Entonces muchas veces nosotros no entendemos eso. No entendemos las segundas oportunidades, pero ¿sabes qué? Nosotros no somos Dios. Él es Dios, Él es perfecto. Él es un Dios lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia, que nos da no segundas oportunidades, nos da terceras, cuartas, quintas oportunidades. ¿Cuántos de los que estamos aquí han recibido una segunda oportunidad de parte de Dios? Levanten la mano. Yo creo que todos. Es más, si tú te levantaste hoy respirando y bien, esa es una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque esto no se acaba hasta que se acaba. Yo me acuerdo cuando era joven, ya hace muchísimos años. Todavía no estaba casado, todavía tenía pelo, todavía le hacía así de repente. Yo tenía una adicción muy fuerte a la cocaína. Y yo recuerdo, estaba yo en el baño de mi abuelita y estaba yo consumiendo, estaba inyectándome cocaína en el baño de mi abuelita. Ahora, yo tenía conocimiento de Dios, yo nací, como dicen algunos, nací en un lugar cristiano. Mi primer domingo aquí en este mundo la pasé en la cuna de la iglesia. Así que para esos papás que dicen, es que no quiero llevar a mi niña allá porque llora, va a llorar aquí también. Entonces, llévalo. Ya se quedaron muy callados, ¿verdad? Me dijo el pastor Saúl que les dijera. ¿Sí? Lleven a sus chamacos a las clases, por favor, llévenlos a la cuna. Entonces yo desde el primer domingo que pasé aquí en la tierra, ahí estaba yo en la cuna de la iglesia. Entonces yo tenía conocimiento de Dios. Pero ¿sabes qué? Es muy diferente conocer de Dios a conocer a Dios. Y muchas veces nosotros con eso nos conformamos. Es que yo conozco de Dios desde chiquito. Necesitamos no solamente conocer de Dios, necesitamos conocer a Dios. ¿Cuántos conocen de Luis Miguel? Levanten la mano. ¿Cuántos conocen de Luis Miguel? ¿No saben quién es Luis Miguel? ¿Quieren un video? ¿No? Ahora, ¿cuántos conocen a Luis Miguel personalmente? Nada. ¿A cuántas les gustaría conocer? Ahora sí, a todas. Qué bárbaro, hasta hombres levantaron la mano. Es muy diferente conocer de alguien a conocer a alguien.
Y así era mi vida. Yo conocía de Dios, tenía un chorro de conocimiento, discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, todas las clases que podía tener ahí en la iglesia, pero no tenía una relación personal con Dios. Y no fue hasta ese día que yo estaba muriendo de una sobredosis de droga en el baño de mi abuelita, que fue que yo clamé a Dios y dije: Dios, por favor, perdóname. Ahora sí te prometo, Dios, te prometo que ahora sí voy a vivir para ti, ahora sí voy a hacer todo lo que tú me digas. ¿Y sabes qué fue lo que hizo Dios? Dios me dio una segunda oportunidad. Y es por eso que estoy aquí con ustedes, predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estoy caminando en esa segunda oportunidad. Pero ahí no acaba la cosa. Ya años después, ya casado, ya con hijos, mi esposa y yo y otros 3 hermanos de la iglesia donde estábamos pastoreando en ese entonces, allá en Orizaba, yo era el pastor, era el Miluz, o sea, el pastor asistente, pastor de jóvenes, pastor de la adoración y todo eso. Entonces, el pastor principal, uno de los diáconos, mi esposa y yo fuimos a un viaje misionero a Guatemala. Y en ese viaje misionero nos secuestraron. Y cuando digo nos secuestraron, es que sí, estos bandidos se metieron al carro con nosotros y nos llevaron a quién sabe dónde. Estábamos en un plantío de cañas, no sabíamos dónde estábamos en un país desconocido, era de noche, nos bajaron del carro, nos tiraron ahí en el piso, nos amarraron y todo el tiempo tenían las pistolas en la cabeza y nos decían: te vamos a matar y te vamos a matar. En ese momento yo dije: ya estuvo, se me acabó el corrido, ya en unos 10 minutos voy a conocer a mi Señor. Ahora, te quiero decir algo. Cuando estás en una situación así, digo, todos reaccionamos de una manera diferente, pero cuando estás en una situación así donde tú sabes, estás seguro que vas a morir, por la situación que estábamos viviendo en México, todos los días veíamos cuerpos tirados por todos lados, cuerpos colgados de puentes, cuerpos por ahí desmembrados. Entonces estábamos seguros: vamos a morir, hoy vamos a morir. Y lo único que podíamos hacer, mi esposa y yo en ese momento estábamos amarrados, era orar por nuestros bebés. Digo, yo sé que los ves ahorita y dices: ¿cuáles bebés? Pero en ese momento mis hijos estaban chiquitos, el más chiquito tenía 6 meses. Y lo único que yo podía decir es: Dios, por favor, cuida a mis hijos, cuida a mis bebés, que ellos algún día te puedan conocer, que ellos algún día puedan saber de ti, que ellos algún día puedan entregar su vida a ti. Pero después empecé a pensar: híjole, en 10 minutos voy a estar delante de Él. Si esos cuates me matan ahorita, en 5 o 10 minutos voy a estar delante del Rey. ¿Y sabes qué? Ahí sí me dio miedo. Ahí sí me dio miedo porque empecé a decir: híjole, Señor, he leído muchas veces en tu palabra el apóstol Pablo diciendo: he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y yo decía: Dios, creo que todavía no estoy listo. Creo que no he corrido la carrera, creo que no he terminado la carrera, creo que no he peleado la buena batalla, creo que puedo hacer más. No sé si estoy listo para que tú me digas: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y yo decía: Dios, yo no sé si estoy listo. Y en ese momento clamé a Dios otra vez, le dije: Dios, por favor, dame chance, quiero hacerlo mejor, quiero servirte mejor. Y en ese momento, de una manera milagrosa, Dios nos rescató. Dios nos rescató, y es por eso que te digo: Dios es un Dios no de segundas oportunidades, sino de terceras, cuartas, quintas oportunidades. Él siempre va a ser fiel. Vamos a seguir leyendo. Jonás capítulo 3 versículo 2. Ya está Jonás con segunda oportunidad. Entonces dice ahí: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Ahora, esta frase, levántate y ve, viene del hebreo Quam Yalach. Todos digan Quam Yalach. Díganlo bien, escúpanle al del frente, ¿ok? Quam Yalach. Esta frase significa literalmente: vete ya, inmediatamente. O sea, ya Jonás había desobedecido, ya se había ido al lado contrario, ya lo había tragado el pez, ya lo había vomitado el pez. Entonces, obviamente la reacción es que si Dios te está dando una segunda oportunidad, pues obviamente obedeces rápido, obedeces inmediatamente. Ahora, muchos se preguntarán: oye, ¿por qué Dios le dice ve a la gran ciudad de Nínive?
Pues ¿qué no se supone que era una ciudad malvada? Pues ¿qué no se supone que la gente que vivía ahí eran unos salvajes, pecadores, que no tenían nada de temor de Dios? ¿Por qué Dios le dice la gran ciudad? Tenían un Starbucks en cada esquina, tenían Target, tenían Mi Pueblo Market. No, no era que tenían todo eso. Simplemente la gran ciudad de Nínive era una ciudad que tenía mucho poder, mucha influencia. Era el epicentro cultural del mundo en ese entonces. Y lo más importante, había más de 500,000 personas que no conocían de Dios, que estaban lejos de Dios, que necesitan de la esperanza que solamente Dios nos puede dar. Y entonces Jonás, ahora sí, bien obediente, porque pues obviamente ya sí no obedecía, ¿verdad? Con todo lo que le había pasado. Ahora sí, Jonás obediente. Vamos a ver lo que pasa en el versículo 4. Dice: Jonás entró en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Eso era todo. Ese era todo el mensaje. Tanto pancho que hizo Jonás, se fue para el otro lado, se subió a un barco, una tormenta, lo tiraron al mar, se lo tragó un pez, lo vomitó al pez, todo para ir a entregar un mensaje de 7 palabras. Ese era todo el mensaje. Si a ti te gustan los mensajes cortos, la iglesia de Jonás hubiera sido tu iglesia. Sí, oye, este cuate va rápido, al punto, conciso, vámonos ya. En 7 días, si no te arrepientes, en 40 días va a ser destruido. Esa sería tu iglesia. Ahora, el mensaje de Jonás a lo mejor está muy cortito, ¿sí? Era en pocas palabras es: arrepiéntete, porque si no te arrepientes va a ser destruido en 40 días. Un mensaje muy corto, pero un mensaje muy difícil de entregar. ¿Por qué? Porque acuérdate, estos cuates no eran una perita en dulce. Estos cuates eran malvados, eran salvajes, no tenían nada de temor de Dios. Y Jonás está diciendo: híjole, o sea, Dios, me van a matar. ¿Cómo me pides que yo vaya y entregue este mensaje a las personas? Me van a desaparecer. Y me imagino, esto no está en la Biblia, ¿ok? Esto es solamente mi imaginación, tengo mucha imaginación. Imagino que Jonás está así como que: oye, ¿no podríamos cambiarle tantito ahí al mensaje? Algo que escuche un poquito. Porque mira, estos cuates necesitan algo diferente, necesitan así como que les hables bonito. Entonces, ¿qué te parece si le cambiamos un poquito al mensaje? Digo, para que las cosas salgan bien. Entonces Jonás le entrega el papel a Dios: mira, este es el mensaje que acabo de preparar, está muy padre y yo creo que va a conectar muy bien con los ninivitas. Mira, punto número 1, escuché la batería así como Adal Román, ¿se acuerdan? Punto número 1, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Nadie? Ok, bueno. Soy el único que veía el monólogo. Ay, soy el único, de veras, qué bárbaros. Punto número 1, dice Jonás. Eso, gracias. Dice: no sean gachos. Será todo. Punto número 1, no sean gachos, ninivitas. Ya pórtense bien, o sea, se la pasan despellejando gente, enterrándolos en la arena. Entonces, punto número 1, no sean gachos. Punto número 2, piensen cosas bonitas. Piensen, es más, tengo versículo bíblico para eso. Mira, Filipenses capítulo 4, todo lo amable, todo lo puro, todo lo santo, todo lo digno de alabanza, en eso pensar. Ya, dejen de estar pensando tantas sanganerías, ninivitas. Pónganse a pensar en cosas bonitas. Y número 3, don't worry. Ya ven, ustedes han escuchado ese mensaje también, ¿verdad? Entonces imagino que Jonás está: oye, puedo entregar ese mensaje, pero Dios no. Este es el mensaje que tú les vas a entregar. Arrepiéntete de tus pecados. Ríndete delante de Dios. Apártate de tus malos caminos. ¿Por qué? Porque si no vas a ser destruido. Es un mensaje que viene con emergencia, con urgencia. ¿Por qué? Porque si no te arrepientes vas a ser destruido. Le está diciendo Dios a los ninivitas. Y ahora tampoco era fácil, porque era una oferta de tiempo limitado. O sea, era como que tienes 40 días. Tienes 40 días para hacer todo esto. Entonces Jonás está como que: ¿cómo crees que van a escuchar? No tienen temor de ti. No me van a escuchar para nada. Entonces, punto número 1, Jonás va hacia Nínive. Y la gran sorpresa, punto número 2, Nínive va hacia Dios. Nínive va hacia Dios. Vamos a seguir leyendo. Jonás capítulo 3 versículo 5 dice: y los ninivitas, ¿qué dice ahí?
creyeron a Dios. Fíjate, no dice que creyeron a Jonás. Ellos perfectamente sabían que el mensaje de Jonás no venía de Jonás. Ellos sabían perfectamente que el mensaje de Jonás venía de Dios. Entonces los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de, ¿qué dice ahí? En señal de arrepentimiento. Imagínate la cara de Jonás. Oye, no manches, ¿cómo crees? Así nomás. Así de fácil creyeron. ¿Qué pasó? Y muchas veces estamos nosotros, ¿verdad? Cuando vemos que gente que es muy pecadora, muy apartados de Dios, de repente los vemos ya cerca de Dios, posteando versículos bíblicos en el internet, tomando fotos de su café y su Biblia en el Instagram y todo. Y tú dices, no manches, ¿cómo crees? Pues si yo lo conozco como es. Está como cuando, ¿se acuerdan cuando Daddy Yankee se hizo cristiano? ¿Se acuerdan cuando Daddy Yankee se hizo cristiano? ¿Qué fue lo que todos dijeron? No manches, ¿cómo crees? Daddy Yankee, ¿cómo pasó eso? Ya saben, no nos faltaban ahí dos, tres hermanitos, aleluyas, que pues hasta que no se vean frutos de arrepentimiento, yo voy a creer que Daddy Yankee. No manches, hermana, tienes 30 años en la iglesia y no se ven los frutos en ti. No esperes que se vean los frutos en Daddy Yankee, que tiene una semana de arrepentido. O sea, no manches, dale chance el compadre, ¿no? Entonces así estamos muchas veces. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo fue que estos ninivitas tan perversos, tan salvajes, se convirtieron a Dios? ¿Qué fue lo que pasó? Te voy a decir qué es lo que pasó. Hay poder en el evangelio. Eso es lo que pasó. Hay poder en las buenas noticias que tenemos de Cristo Jesús. Siempre hay poder en eso. Para aquellos hermanos que dicen, ay, es que sabes que yo no siento el poder de Dios en esta iglesia. Es que hoy no sentí el poder de Dios en la alabanza. Es que hoy no siento el poder de Dios en mi vida. Si tú quieres sentir el poder de Dios, comparte las buenas noticias de Cristo Jesús. Pablo lo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios. Es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. ¿Qué necesito yo para sentir el poder? El poder de Dios. Necesito compartir las buenas noticias que hay en Cristo Jesús. Ahí es donde está el poder. Tú nunca sabes. Dios siempre está trabajando. Todo el tiempo Dios está trabajando en los corazones de las personas. A lo mejor Jonás se ve como la estrella de esta historia. Y sí, puede ser que Jonás sea el personaje principal, pero ¿sabes quién está sentado en la silla del director? ¿Sabes quién está dirigiendo toda esta historia? Es Dios mismo el que está dirigiendo esta historia. Nunca sabemos cómo Dios está trabajando en la vida de las personas, por más lejos que parezcan que están de Dios. Dios siempre está trabajando en la vida de las personas. Vamos a seguir leyendo. Versículo 6. Dice, cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono. Fíjate, yo no sé si tú habías leído esta historia antes, pero este es un cuadro perfecto y hermoso de lo que pasa cuando una persona recibe la salvación. Este es el rey de Nínive, el rey de una de las ciudades más perversas. Se levantó de su trono y se quitó su manto real. ¿Qué está demostrando con esto este rey? ¿Sabes qué? Yo ya no estoy en el trono. Yo ya no soy el rey. Yo ya no soy el que manda. Y se postró delante de Dios. Y es un cuadro hermoso de lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. No solamente el día que recibimos a Cristo Jesús, sino cada día. Levantarnos de ese trono de nuestro corazón. Quitarnos esa corona, quitarnos ese manto real que nos hace sentir como que nosotros estamos en control. Y dejar que se siente el que de veras está en control. Dios, tú estás en control. Yo no puedo hacer nada. Tenemos que esparcir esa esperanza allá afuera. La esperanza que nosotros tenemos
es que nosotros no tenemos el control. La esperanza que tenemos nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, es que Él está en control. Es que no importa lo que esté pasando en el país, es que no importa lo que esté pasando en el mundo, es que no importa quién está sentado en la silla presidencial. Sabemos quién está sentado en el trono, y el que está sentado en el trono es Cristo Jesús, y nada pasa sin que Él lo permita. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, y Él es el que está en control. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió con ropa áspera y se sentó sobre ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive: personas y animales vestirán telas ásperas y clamarán a Dios con todas sus fuerzas. Qué bonito. Tienes a un pecador que no conoce a Dios, y con su poco conocimiento y conciencia dice: ¿sabes qué? Pongan a ayunar a todos, hasta el perro, papá. ¿Por qué? Por si acaso. No sabemos. Este pecador, con nada de conocimiento, está haciendo lo que él cree que sea necesario para mostrar ese arrepentimiento. Lo dice: ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Versículo 9, ni siquiera él está seguro. O sea, él como quiera lo está haciendo, pero dice: ¿quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Esto me recuerda a Romanos capítulo 10, versículo 13, que dice: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Quién dice ahí? Todo el que invoque. No importa qué tantas cosas malas habías hecho, no importa qué tantas cosas buenas has hecho, porque nuestro estándar no lo debemos de medir con la persona que está a mi lado. Mi estándar debe ser medido con el que está allá arriba. Y si nosotros todos medimos nuestro estándar con el que está allá arriba, entonces nosotros sabemos que todos, absolutamente todos, somos pecadores y todos necesitamos de Cristo Jesús. Ahora, esta palabra que viene aquí, quién sabe si cambie de parecer. Esta palabra de cambiar viene del hebreo nakham, que significa tener compasión. Entonces lo que el rey está diciendo: ojalá tal vez Dios tenga compasión de nosotros y nos dé una segunda oportunidad. ¿Y qué crees que pasó? Versículo 10 dice lo siguiente: al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, ¿qué dice? Cambió de parecer. O sea, tuvo misericordia, tuvo compasión de la gente de Nínive y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Gente que estaba lejos de Dios volteó a Dios. Esta gente creyó a Dios. Esta gente experimentó el perdón y la gracia de Dios, y en ese momento estas personas fueron salvadas y sobre todo fueron llenos de esperanza. Una de las lecciones que aprendo de esta historia es que la gente que muchas veces se ve mucho más lejos de Dios son los que después se ven más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque al que más se le perdona, más agradecido está muchas veces. Y esta es una historia hermosa. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta historia a nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicar esta historia aquí a Iglesia Victory? Hay muchísima gente viviendo lejos de Dios allá afuera. Muchísima gente que no conoce de Dios, que están sin esperanza. Queremos ser una comunidad de esperanza, y hay mucha gente allá afuera que están sin esperanza, que están viviendo en angustia, están viviendo en depresión, están viviendo en ansiedad, están viviendo con mucho temor. Y nosotros conocemos la respuesta. Nosotros conocemos a aquel que te va a dar la esperanza, y ese aquel es Cristo Jesús. Entonces allá afuera hay mucha gente, y Dios está trabajando en los corazones de las personas que están allá afuera.
¿Y sabes qué es lo único que nos toca a nosotros? Ser obedientes e ir. Tenemos que ir. Tenemos que ir por esas personas que están allá afuera. Dios le dijo a Jonás: levántate y ve. Levántate y ve. ¿Y sabes qué? Es la misma comisión que Dios nos ha entregado a nosotros. Si tú te dices a ti mismo cristiano, si tú te dices a ti mismo yo soy un seguidor de Cristo Jesús, la misma comisión de Jonás es la misma comisión para ti. Ahí en Marcos capítulo 16 versículo 15 dice: vayan por todo el mundo y prediquen ¿qué? La buena noticia a todos. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que en Cristo Jesús hay salvación. La buena noticia es que sí, tú y yo estamos separados de Dios por nuestro pecado. Nuestro pecado nos separa de Dios, porque la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Ese pecado provoca muerte en nuestra vida, una separación entre nosotros y Dios. La buena noticia es que Cristo Jesús vino a este mundo hace 2000 años. Él pagó por nuestro pecado. Acuérdate, la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir, y ese alguien fue Cristo Jesús. Cristo Jesús murió por ti, murió por mí, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Esas son las buenas noticias. Esas son las buenas noticias que tú y yo tenemos que compartir. Nosotros tenemos una misión, una sola misión en Iglesia Orchard, y estoy seguro que es la misma misión aquí en Iglesia Victory. Nosotros somos gente ayudando gente a encontrar y seguir a Jesús. Eso es lo que queremos como iglesia. Queremos ayudar a otras personas a encontrar y seguir a Jesús. Y sabes que uno de nuestros valores es: vamos a hacer lo que nadie está haciendo para poder alcanzar a gente que nadie está alcanzando. Y es por eso que en Iglesia Orchard hacemos un chorro de eventos que puedan conectar con las personas que no conocen de Cristo Jesús. Hacemos un pachangón ahí en el Día del Niño, fiesta mexicana, rosca de Reyes. ¿Para qué hacemos todo eso? Para poder alcanzar a esta gente que está sin esperanza. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tú empiezas a hacer cosas para atraer gente que no tiene a Cristo Jesús? ¿Qué va a pasar cuando empiezan a llegar personas que no conocen de Cristo Jesús? Déjame decir una cosa: se va a poner muy interesante. Se va a poner muy interesante. Tuvimos nuestra celebración del Día del Niño, hicimos un festival de lucha libre, y nada más te puedo decir que se puso muy interesante. ¿Por qué? Porque son gente que no conoce de Cristo Jesús. Son gente que no tiene el conocimiento de Dios. Hay gente que llega a Iglesia Orchard y cuando me despido de ellos allá en la puerta, llegan y me saludan con una grosería. ¡Hey! Me encantó el mensaje. ¡Qué chido! Esa es la gente que queremos. Esa es la gente que no conoce de Cristo Jesús. Dejemos de hacer iglesia para los cristianos y hagamos iglesia para aquellos que no tienen la esperanza que hay en Cristo Jesús. Hagamos iglesia para atraer a esas personas y que aquí podamos darles las buenas noticias de salvación. Se va a poner interesante. ¿Sabes por qué se va a poner interesante? Porque la Biblia dice que sin Cristo Jesús nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿A cuántos les gusta estar alrededor de un muerto? Nadie. Yo soy enfermero y he estado alrededor de mucha gente muerta. Eso te dice qué tan buen enfermero soy, ¿verdad? Y la verdad es bien incómodo, y más cuando ya tienen días. ¿Qué pasa cuando un muerto tiene días de muerto? Empieza a oler, empieza a apestar. ¿Y sabes qué? Cuando empieza a llegar un chorro de gente a Iglesia Orchard, a Iglesia Victory, cuando empieza a llegar un chorro de gente muertos en sus delitos y pecados, muertos espiritualmente, va a ser bien incómodo. Va a ser bien incómodo porque son gente que no conoce de Cristo Jesús. Pero ¿sabes cuál es nuestra responsabilidad? Recibir a esta gente con los brazos abiertos. Decirle: te estábamos esperando. Estamos haciendo todo esto, lo estamos haciendo para ti. Todo esto lo estamos haciendo contigo en la mente. Te estábamos esperando. Bienvenido, tú perteneces a Iglesia Victory. ¿Por qué? Porque a esos son los que somos llamados. Cuando Jonás decidió obedecer, miles de personas encontraron la esperanza que hay en Dios.
¿Qué va a pasar cuando nosotros decidamos obedecer y empezar a hacer esa luz allá afuera? De veras empezar a hacer la sal de la tierra y empezar a traer a toda esta gente que no tiene esperanza, traerlos aquí, que conozcan al Dios de esperanza. ¿Por qué? Porque Iglesia Victory quiere ser una comunidad de esperanza. Vamos a orar. Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nunca, nunca, nunca regresa vacía. Yo te quiero pedir, Señor, que tú nos ayudes a cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, por favor, a hacer esa comunidad de esperanza. Poder ir allá afuera, Señor, de veras brillar esa luz que tú has puesto en nosotros. No somos perfectos, pero ayúdanos a apuntarles y a señalarles a aquel que es perfecto, que es tu Hijo Jesucristo. Así como estamos con los ojos cerrados, si tú te llamas a ti mismo cristiano, seguidor de Cristo Jesús, yo te invito a que tú tomes esta decisión conmigo, porque yo también quiero tomar esta decisión. Sabes que yo quiero ser una comunidad de esperanza. Yo quiero traer a la gente a los pies de Cristo Jesús. Yo quiero reflejar esa esperanza a mis amigos que están allá afuera, a mis amigos que a lo mejor ahorita con la situación que estamos viviendo están viviendo en temor, están viviendo en angustia, están viviendo en depresión. Quiero contagiarles de esa esperanza que tengo en Cristo Jesús y que ellos puedan conocer y dar su vida al dador de esperanza. Si ese eres tú, levanta tu mano, por favor. Me gustaría orar por ti. Si tú eres de los que sabes que yo quiero dar esperanza a mis amigos, a la gente que no conoce de Cristo Jesús. Ahora sí, como estamos con los ojos cerrados, tal vez es tu primera vez aquí en Iglesia Victory, o tal vez nunca has tomado una decisión por Cristo Jesús. Quiero tomar estos pocos minutos que me quedan para hablarte específicamente a ti. Como ya lo dije antes, Dios te ama y tú fuiste creado para tener una relación personal con Dios. Ese es el único propósito por el cual Dios te creó, para que puedas tener una relación con Él. Pero la Biblia dice que hay un pecado, hay un problema, y ese problema se llama el pecado que hay en nuestras vidas. La paga del pecado es muerte. Esa palabra muerte literalmente significa separación. Hay una separación entre nosotros y Dios por causa del pecado. Pero las buenas noticias es que alguien ya pagó por ese pecado que nos separa de Dios. Las malas noticias es que si no arreglamos ese problema llamado pecado y morimos sin arreglar ese problema, estamos condenados a morir eternamente separados de Dios por toda la eternidad. Pero las buenas noticias es que alguien llamado Cristo Jesús vino a este mundo hace más de 2000 años. Él murió por ti, murió por mí, para pagar por esa deuda del pecado. Él derramó hasta la última gota de sangre. ¿Sabes qué? Él resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día con poder y con gloria, y Él hoy quiere reinar en tu vida. Y lo único que tú tienes que hacer es pedirle a Jesús que venga a tu vida, que reine en tu vida, levantarte del trono de tu corazón, quitarte ese manto de rey y dejar que Dios se siente en el trono de tu corazón. Y a lo mejor tú dices: pero pastor, yo no sé cómo orar, nunca he orado. No te preocupes, yo te puedo guiar con la oración, pero esta no es una oración mágica, no son palabras especiales ni nada. Es simplemente poner tu fe y tu confianza en lo que Jesús ha hecho por ti. Así que si ese eres tú y estás listo, simplemente dile a Jesús algo como esto. Dile: Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que mi pecado me separa de ti, pero yo creo que tú viniste a este mundo, moriste por mis pecados y resucitaste al tercer día. Yo quiero que tú vengas y reines en mi vida. Yo te acepto como mi único Señor y mi único Salvador. Así como estamos con los ojos cerrados, no quiero avergonzar a nadie, ni mucho menos. No te voy a pedir que te pongas de pie ni que pases aquí al frente. Lo único que te voy a pedir es que si tú hiciste esta oración
Ahí donde tú estás, a la cuenta de 3, simplemente levanta tu mano. Lo único que quiero es darle gracias a Dios por esta decisión que acabas de tomar, que es la mejor decisión que pudiste haber tomado en tu vida. Si tú hiciste esta oración a la cuenta de 3, levanta tu mano. 1, 2, 3, levanta tu mano. Amén. Veo unas manos aquí, otras manos allá en medio, otras manos atrás, otras manos aquí en medio. Iglesia Victory, podemos celebrar estas decisiones por Cristo Jesús. Podemos celebrar por ellos. Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias, Padre, porque sabemos que tú siempre estás trabajando en los corazones de las personas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás sentado en la silla del director, Señor, y tú siempre tienes el control. Yo te quiero agradecer por cada una de estas personas que ha tomado una decisión por tu Hijo Jesucristo. Yo te quiero pedir que tú estés con ellos, que tú camines a un lado de ellos, que ellos puedan caminar en una relación de amor contigo y que cada día ellos puedan conocerte cada día más. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús.